Bueno, vamos hoy con el programa que es la muerte, la gran excluida de la vida, un tema tabú, un tema del cual no queremos hablar, un tema que muchas veces nos sorprende en la vida y simplemente nos marca y nos hace un antes y un después. Algunas personas se quedan anclados en la pérdida de un familiar y de eso es lo que yo quiero hablarte hoy, ¿ok? La muerte, esa gran excluida de nuestras conversaciones cotidianas, se presenta a menudo como un tema tabú, envuelto en oscuridad y temor. La evitamos, la negamos y la relegamos a un rincón lejano de nuestra mente. Nosotros realmente le tenemos miedo al tema de la muerte. Hoy me vestí de negro porque quise estar en sintonía con el programa. La muerte, la gran excluida de la vida. La gran pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿cuántos de los que están aquí conmigo hoy pudieran decir, si yo me muero hoy, estaría satisfecho o satisfecha de todo lo que he vivido y de todo lo que he hecho? ¿O cuántos al contrario dirían, no, a mí me falta un poquito más, yo quisiera un tiempo más? Por eso es que es tan importante hablar de la muerte, porque la muerte nos habla verdaderamente de lo que estamos haciendo hoy y de la trascendencia de la vida. En lo personal, yo siempre he estado, no sé, porque creo que mi papá sobre todo me preparó muchísimo para el tema de la muerte. Hoy en día lo puedo entender un poco más. Mi papá me tuvo a los 38 años y mi mamá tenía 28. Por lo tanto, supongo hoy en día que él diría, oye, estoy teniendo a mi hija a una edad avanzada en sus tiempos. Estamos hablando de mi papá nació en 1936, que no es lo mismo a lo que está pasando con el tema de la natalidad y de juntarnos hoy en día, que prefieres tener un hijo a los 35, 36, 37 años, y eso está afectando de manera importante la forma como se está construyendo el planeta en este momento. Tema del cual voy a hablar, por cierto, el sábado 18 de mayo en Zucca Cocina de Autor, en mi conversatorio sobre ser mujer, y voy a ser mamá, y voy a tratar sin duda alguna estos temas de natalidad y cómo se está viendo afectado el crecimiento del planeta con respecto a este tema. Así que bueno, no te puedes perder esa chance de estar en ese conversatorio. Dicho esto, bueno, mi papá nació en 1936. Cuando yo nazco, él tiene 38 años. Supongo que en su estructura, en el discurso en el cual vivió, las circunstancias en el cual él vivió, él sintió que era un hombre de edad muy avanzada. Probablemente por eso me preparó desde un principio para la muerte. Siempre me habló de la muerte como algo que formaba parte de la vida, que era un paso a otro lugar, que siempre íbamos a estar conectados. Y ya de hecho mi papá ya falleció. Mi papá falleció hace 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hace 8 años falleció mi papá. Y de verdad que el proceso fue bastante tranquilo, muy poco traumático en lo personal, porque además yo soy hija única. Y desde pequeña tuve ese miedo de qué va a pasar con mi vida cuando mis padres finalmente pues se tengan que ir. Ese miedo estaba presente ahí. ¿Qué va a pasar con mi vida cuando mis padres se vayan? Creo que por esa razón fue que me prepararon. Entonces, para mí ha sido muy claro decir que esto forma parte de la vida. Pero eso no pasa en todo el planeta. Nosotros finalmente vivimos la muerte como un simple espectador. A nosotros nos cuesta muchísimo entender en realidad y hacer conciencia sobre lo que es la muerte. Incluso hay una brecha gigantesca entre nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros lo entendemos aquí, pero a veces bajar esto de aquí de la mente a nuestro corazón, que son escasos 30, 40 centímetros, puede llevarnos toda una vida. Y ese es el punto. Incluso hay culturas donde la muerte es vista de maneras muy diferentes. En México se celebra el Día de la Muerte, por ejemplo, y se hacen grandes fiestas, etc. Hay culturas donde la muerte es celebrada, pero hay culturas donde nosotros simplemente tomamos esto de una manera muy negativa. Y eso es lo que yo te invito a que mires, a que tengas la oportunidad de salir de la caja y de observar esto desde diferentes lugares.
Yo haciendo mis constelaciones familiares del domingo, que lo hice en el Parque del Este, estuvieron personas que tenían tristezas asociadas a esos lutos. Y yo les decía, ¿ustedes han tomado en consideración que el aire que respiramos es el mismo aire que respiró Jesucristo o el aire que respiró Simón Bolívar? ¿Ustedes tienen conciencia de que la tierra que pisamos es la misma tierra de nuestros ancestros? Porque es el mismo planeta que se va reciclando y nosotros formamos parte de ese planeta. Entender esto y cómo nosotros como seres humanos somos finitos va a ser fundamental para ir rompiendo con esa tristeza, esa angustia, esa ansiedad. Yo me fijo, por ejemplo, en TikTok que hay como una moda. Hoy en día la gente en TikTok, incluso yo creo que deben ganar hasta seguidores, ponen las fotografías y unos cantos y unos llantos ahí que te perdí, como que si no fueras a ver más nunca a la persona. Y yo creo que eso no es verdad. Yo creo que eso no está bien y yo no creo que esté bien alimentar ese sentimiento, porque finalmente Dios nos ama, Dios quiere que nosotros nos sintamos bien, que estemos felices, que estemos tranquilos, y cuando nosotros estamos enfocados en esa tristeza, pues básicamente no estamos acordes a lo que venimos a hacer aquí. Aquí dice Migdalia, nosotros los venezolanos no nos prepararon para ese paso de plano. Bueno, no, a mí sí, pero a la mayoría de los venezolanos no los prepararon. Incluso a mí me ha pasado que me llaman para ayudar a la gente a bien morir. Cosa que hoy en día hasta la tanatología, que se ha convertido casi que en una ciencia prácticamente, un trabajo donde la gente se forma para apoyar en los procesos de la muerte, me han llamado a mí para ayudar a la gente a cruzar, a dar ese paso. Personas que, sobre todo gente muy mayor, que no termina de morirse, así como que están en una cama y ya son un huesito y ni para adelante ni para atrás. Bueno, yo he estado presente en esos momentos. Con el tiempo empecé a darme cuenta que sí funciona el hablar con la persona para que pueda cerrar el ciclo y partir. Al punto de cuando la gente me llama y me pregunta, mira, Olida, necesito que me ayudes con este familiar, yo les digo, ¿están seguros de lo que quieren hacer? Es decir, ¿ustedes están seguros y conscientes de que después que yo hable con esta persona es muy probable que se vaya? Por lo tanto, si están conscientes, yo voy a hacerlo. No sea que después crean que yo lo maté, porque eso también pasa. ¿Qué es lo que sucede en esos últimos momentos, en esos pacientes, esas personas que no se pueden morir, que tienen un pendiente, que no han cerrado un ciclo, que les falta perdonar, que les falta entender cosas? Y es allí donde uno se entra desde un corazón humano y se pone al lado de ellos de una manera compasiva, empática, y tiene esas conversaciones que nadie quiere tener. Y créanme que pasadas unas horas, si logras que esa persona tenga paz, finalmente se va. Da ese paso, ¿ok? En el caso de mi papá, él falleció en el mes de agosto del 2016 y en abril él me llamó por teléfono a mi trabajo cuando yo estaba trabajando y me dijo algunas cosas como que estaba muy agradecido con todo lo que había hecho, con todo lo que yo había hecho por él. Y a mí inmediatamente se me levantaron las alarmas porque mi papá no estaba enfermo. Mi papá estaba perfecto. No estaba enfermo, bueno, perfecto entre comillas, a sus 79 años, como puede funcionar un cuerpo a ese tiempo. Pero él no estaba enfermo, no tenía nada que estuviera de cama. Y yo inmediatamente llamé a mi esposo y le dije, creo que mi papá se va a morir. A lo cual mi esposo dijo que yo estaba loca. Que cómo se me ocurría eso, que de dónde yo sacaba eso. Le dije, simplemente lo siento en mi corazón. Tanto fue así que yo renuncié al trabajo en el cual estaba. El último trabajo empresarial que tuve, yo decidí renunciar porque ese mismo año se iba mi hijo del país. En agosto de ese año, en julio-agosto, se graduó a mi hijo de bachiller. Entonces, no sé por qué, pero tuve la certeza de que mi hijo se iba del país y mi papá se iba a morir. Por lo tanto, yo renuncié al trabajo. Renuncié justo un mes antes de que todo pasara. Mi hijo se fue un jueves 18 de agosto, porque esas fechas nunca las voy a olvidar. Y pasada una semana, el miércoles siguiente, el miércoles 24 de agosto, mi papá falleció. Así de radical fue todo, en una casa donde habíamos crecido mi mamá,
había crecido mi mamá, mi papá juntos conmigo y mis hijos, mis dos hijos, Ricardo y Victoria. Y bueno, teníamos un agregado cultural ya, que es mi esposo, mi niña pequeña, pero yo crecí con mi papá y ellos me ayudaron con mis hijos. En una semana, los dos hombres más importantes de la casa se habían ido. Debo confesar que los dolores se me mezclaron. Yo sentía la ida de mi papá como la ida de mi hijo y no sabía cómo era esto. Realmente se me enredó todo. Era como que sentía que mi hijo no estaba y sentía el dolor de una sensación de pérdida. Yo no sabía por qué estaba sufriendo yo más. Con el tiempo pienso que fue magnífico porque a mí me quedó la sensación de que mi padre se había ido de viaje así como se fue mi hijo Ricardo, y eso fue maravilloso. Yo también debo reconocer que fueron 6 meses, desde el mes de agosto hasta enero, yo pude reconocer la tristeza en mi corazón. Pero también claramente en enero desperté con ganas de seguir adelante y de hacer millones de cosas y me recuperé rápidamente. No fue fácil, pero sí se logró. De hecho, yo puedo hablar de este tema sin llorar, yo puedo hablar de este tema con tranquilidad. Cuando fallece un familiar que tanto amamos, no lo entendemos. Incluso pasa el tiempo, también me sucedió que en uno de mis momentos más complicados, yo tenía la costumbre de llamar a mi papá y tener conversaciones porque era como mi coach. Y resultó que hubo unos segundos en mi mente que olvidé que él ya no estaba. Y cuando lo iba a llamar por teléfono y marqué el teléfono, recordé que ya mi papá no estaba en este plano. Y me fui al piso a llorar desesperadamente porque es como que finalmente te cae la locha, pero no lloras porque se haya ido, sino lloras porque por tu dolor, porque estás solo, porque tienes miedo, porque no sabes qué hacer. Y gracias a Dios, ahí rápidamente me di cuenta de que ya me habían entregado al testigo. Ya yo era una mujer, ya yo tenía otras responsabilidades y ahora me correspondía a mí seguir adelante desde ese rol de mujer que ya está dado. Entonces, muchas veces lo que nosotros tenemos que revisar es desde qué perspectiva está nuestro dolor. Desde la niña, desde el niño, desde el adulto, desde el rol de madre o padre. Es importante mirar eso. Saber desde cuál perspectiva estoy viendo ese fallecimiento para ir trabajándolo. No hay que apurarse, hay que respetar el dolor. Si es un tiempo de quedarnos acostados porque no tenemos ganas ni fuerzas de hacer nada, es absolutamente válido. Lo que no podemos es darnos permisos de quedarnos ahí para siempre. Y te voy a decir por qué no. Porque hay otra gente que depende de nosotros. Tienes otros hijos, tienes un esposo, tienes otro padre, otra madre que está ahí vivo y que tú no le estás dando ni el lugar ni el amor que se merece. Es decir, quedas no disponible para los que están en la vida. Aquí está diciendo Morela Petruchela. Me pasó lo mismo con mi mamá, fallecida. La llamaba todos los días a las 6 y qué triste ese dolor, te entiendo. Sí, es muy doloroso porque empiezas a darte cuenta que hay muchas acciones y actividades que nosotros hacemos y las hacemos hasta de manera inconsciente. Pero bueno, es lo que toca. Entonces, nosotros tenemos el derecho de sentir el dolor que sentimos, pero también tenemos el deber de mirar todos los que nos rodean que merecen nuestra disponibilidad de amor, nuestra disponibilidad de alegría, nuestra disponibilidad de consejo, porque son muchos los que están quedando. Y también yo a veces me pongo a pensar en lo siguiente, puede suceder lo siguiente, yo creo que ese familiar que se fue va a querer que tú estés bien, va a querer que tú estés tranquila, tranquilo, para poder tener paz, para poder seguir el camino. Y eso también es importante. Creer eso es importante. Nosotros hacemos conciencia de la muerte solo cuando estamos al borde de la muerte o cuando alguien de nuestra gente amada está al borde de la muerte. Es ahí donde hacemos conciencia de este hecho que es el único seguro que tenemos. Porque siempre vemos la muerte
como espectadores, nunca como protagonistas. Incluso hablar de la muerte suena pavoso. Es algo de lo cual nosotros no queremos hablar. Ay, chica, ¿por qué estás hablando de eso? ¡Qué pavoso! Incluso yo me atrevo a decirte que yo termino de hacer el programa y digo, ay, Dios mío, por favor, yo quiero vivir mucho, porque toda esa sensación se queda allí. Sin contar que las mismas escrituras dicen que todo está previsto y que ni que le agregues horas a tu preocupación, le vas a quitar tiempo a tu vida, ni le vas a sumar tiempo a tu vida. Lo que está previsto, está previsto. Eso también es interesante entenderlo. La muerte, la gran excluida de la vida, es un tema que nosotros tenemos que aprender a mirar, pero a mirar desde el amor. Cuando nosotros somos conscientes de la muerte, vivimos de una manera diferente. Cuando somos conscientes de nuestra finitud, es decir, que vamos a morir, nosotros somos más conscientes de cada uno de los pasos que hacemos. Peleamos menos, nos perdemos, nos desgastamos menos emocionalmente en temas que no valen la pena. Y podemos tener conciencia, ¿qué pasaría si yo falleciera hoy? Le he dicho te amo al que se lo he tenido que decir, he abrazado, ¿cómo he sido con mi vida? Esas son las cosas que tenemos que hacer. En el minuto en que nosotros somos conscientes, a partir de este momento, hoy mismo, tú abrazas, miras, escuchas, que es lo más importante. Hoy le enviaba a mis grupos de WhatsApp, a la gente con la que trabajo con constelaciones, un programa que tengo en mi canal de YouTube, que además te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Hay un programa que dice que uno escuchas. Y le decía a la gente, escucha, por favor, escucha, porque yo creo que escuchar es un acto de amor. Escuchar es poner todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos a esa persona que se está acercando. Y en este tiempo de tecnología nos cuesta demasiado escuchar, porque estamos metidos en el teléfono. Lo certifico. ¿Y sabes a quién nos cuesta más escuchar? A los que viven con nosotros. Porque como nosotros no somos conscientes de la finitud, creemos que los vamos a tener a toda la vida ahí. Se nos hace más fácil escuchar a los que van pasando por la vida, a los conocidos, a los amigos, porque sentimos que bueno, lo va a tener un ratito ahí, se va a ir, y resulta que nuestros amores, aquellos que viven con nosotros el día a día, entonces a ellos no los escuchamos porque no somos conscientes de la posibilidad de que ya no estén. Aquí dice Henry Chirinos, ¿cómo estás mi vida? Nadie sabe cuándo va a nacer, menos sabe cuándo va a morir. Oye, ahorita que estás diciendo eso les voy a comentar algo. Ustedes saben que yo con mis cositas esas de mis dones espirituales, yo casi siempre sé cuando la gente se va a morir. Algunas veces la gente se enferma, entonces me llaman familiares que tienen a alguien enfermo, me llaman, mire, Olida, y les digo inmediatamente no va a fallecer o sí va a vivir. Eso me pasa, y me pasa de una manera muy natural. Pero una vez fui a leer tarot en casa de una amiga, una de mis clientas, y de repente cuando abrí el tarot tuve exactamente la misma situación que siento en mi corazón cuando alguien va a fallecer. Y era un bebé que acababa de nacer. Y yo le dije, acaba de nacer un bebé. Esta mujer decía, Olida, ¿cómo lo logras? No sé, pero tengo exactamente la misma sensación. Por lo tanto, te regalo eso a ti hoy. La misma sensación que tengo en mi corazón cuando la gente fallece es la misma sensación cuando la gente nace. Así que yo creo que eso es chévere. Yo creo que eso se parece a que venimos de un lugar y regresamos a ese lugar. Esa es la sensación que yo tengo. Esa es la sensación. Por lo tanto, la muerte, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde trabajar con tanta gente, es un paso de un lugar a otro. El maestro Bert Hellinger dice, respetar el destino de las almas va a ser fundamental. Confiar en cada uno de los tiempos y la misericordia va a ser importante. Con el desarrollo de la ciencia, lo que generalmente busca la ciencia y los médicos es salvar vidas. Con el desarrollo de la medicina de rejuvenecimiento, es como que si estuviéramos en una carrera contra el tiempo. Y resulta que nada es garantía de nada. Nada es garantía de nada. Siempre lo he dicho, no te preocupes por nada, porque lo que tenga que suceder va a suceder. No te preocupes si no alcanzó el dinero para un tratamiento, porque lo que tenga que suceder va a suceder, no es tu responsabilidad.
Mas pon tu confianza en Dios, tu angustia, tu anhelo, todo lo que tú necesites ahí va a estar. Lo que no puede pasar es que te sientas responsable por el fallecimiento de nadie, porque en el fondo eso es arrogancia, es creer que nosotros estamos por encima de las circunstancias. Y lo que más tenemos que trabajar es en un corazón noble como el de los niños, el niño que es capaz de decir se fue al cielo, ¿no? Sí, se nos olvida ese tipo de cosas. La muerte forma parte de la vida y hay un punto súper importante que no está reservada para los malos. Esto es un punto súper importante. Yo veo mucha gente, ¿por qué se tenía que morir fulano si era tan bueno? Inmediatamente yo puedo interpretar de ese mensaje que en el fondo la gente está convencida que la muerte es para los malos. Y eso muchas veces viene del mundo occidental y de todas las películas que vemos donde los que se mueren son los malos. Pero no es verdad. La muerte es para buenos y para malos. Todos tenemos que morir porque hay un principio y un final. Y eso indica que vienen nuevos comienzos. Desde mi sistema de creencias, yo sí creo en la existencia de otras vidas. No todo el mundo lo cree, yo lo creo. Cuando la gente me dice, Evelida, estoy muy triste porque fulana era muy buena y no debió morir. Yo les digo esto, ¿no? Últimamente le dije esto a alguien. Cristo fue el arquetipo humano de la perfección. ¿Y cómo murió? Murió en la cruz. ¿Qué te hace pensar que una persona debe morir de una manera u otra? Eso es arrogancia. Entonces, la muerte forma parte de la vida, no está reservada para los malos, tiene que ver con buenos y malos, y Dios tiene previsto eso. No tiene ningún sentido que te mates la cabeza pensando en cómo va a pasar, cuándo va a pasar, porque eso te quita vida. Al contrario, cuando tenemos certeza de la muerte, nos enfocamos más en la vida. Tratamos de tener mejor calidad de vida, disfrutar de cada momento, cada circunstancia, entender que somos almas y que nuestros espíritus, nuestras almas van a continuar conectados durante mucho tiempo, vamos a andar juntos y vamos a poder estar, aquí está el gato alborotado, y vamos a poder compartir a través de los sueños, a través de personas como yo que a veces me pasa que tengo mensajes para las personas. Me han pasado cosas increíbles que me hacen tener la certeza de la existencia de la vida después de la muerte. Así que creer que alguien se puede salvar por todo lo que puedas hacer, eso es arrogancia. Creer que si hubieras llegado antes, la persona se hubiera salvado, eso es arrogancia. Creer que si tú tuvieras dinero pudieras salvar a una persona, eso es arrogancia. Tenemos que trabajar en tener corazón noble para entender cada uno de los movimientos de la vida. Y por aquí está Micaela alborotada. Micaela, por favor. Es importantísimo entonces tener esa capacidad de conectar con la vida cuando nosotros nos hacemos conscientes de la finitud de la misma. La muerte no es más que un paso a otro nivel. Está reservada para todos los seres humanos, todos los seres vivos por igual. No es exclusiva de unas personas o de otras. Tampoco te invito a tener juicios de cómo se supone que debería ser la muerte. No tenemos jurisdicción al respecto. Algunas veces hay unas muertes más dolorosas que otras, sobre todo la de los hijos. Pero aún así tenemos que aprender a respetar el destino de las almas, a saber que tenemos que quedarnos disponibles, sobre todo para los que se quedan. Así que bueno, dicho esto, yo aspiro que tengas mejor acercamiento con este tema, que puedas tener mayor tranquilidad. Bueno, he llegado al final de este programa, como todos los lunes a las 8 de la noche, que les invito a compartir a través del avioncito. También les invito a seguirme en mi canal de YouTube, Soy Evelida, y ahí tienes un montón de programas que mi querido Víctor después saca el pedacito del programa y lo lleva al canal de YouTube.
Les invito a suscribirse, a activar la campanita de las notificaciones, a dejar sus comentarios cuando quieran dejarme comentarios, porque créanme que todo eso me ayuda enormemente, ¿ok? Recuerden que yo soy Eólida Rojas, al servicio de las almas por esta encarnación, que te puedes comunicar conmigo al 0414-113-0247, certificado de locución 59.433. Y recuerda algo, mis grandes consejos son: primero, por favor, lee mucho, porque si tienes palabras, puedes hablar, puedes transmitir el mensaje, y sobre todo recuerda algo: no hay error. Bye bye.